En el lenguaje algebraico ahí tenemos dos expresiones. Uno, utilizamos letras. Utilizamos letras en el lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. O también conocido como lenguaje matemático. También se le conoce como lenguaje matemático. Lenguaje matemático. También se le conoce con ese nombre. ¿Qué otro lenguaje utilizamos nosotros? El lenguaje literal. ¿Sí? Que es cuando yo le doy un problema, si ya sea de suma, resta, multiplicación, división. Como en ese caso, este tema me está indicando que el próximo tema a seguir después de eso son ecuaciones. Entonces, ahí vamos a ver ecuaciones. ¿Sí? Entonces, el lenguaje literal es cuando yo le doy el texto. ¿Sí? Y el lenguaje matemático algebraico es la operación que yo realizo. Entonces, resulta que ese es el texto. ¿Sí? Dentro de ese lenguaje algebraico, que es la combinación de letras con números y signos, por decir algo. Yo digo menos 2x a la 2 más y. Eso es lenguaje algebraico. ¿Sí? Por 5x a la 2 más y. Ahí tenemos un lenguaje algebraico. Y combinado con una operación que es la multiplicación. O si es la suma. O si es la resta. O si es la división. ¿Listo? Bueno. Eso es ¿qué es el lenguaje algebraico? Es la combinación de letras, sumas, números y signos. Esa es la combinación. Esto. Menos 2, perdón, otro ejemplo. Menos 1/3 x, vamos a colocarle aquí m a la 3, n a la 2. Ese es otro. Dentro de ese uso de letras, lenguaje algebraico, también utilizamos lo que se llama valor numérico, que eso lo vieron ustedes la semana pasada, que fue la valoración, cuando vimos la experiencia pedagógica que decía, si A vale 16, B vale 9, C vale 1, la expresión menos A por B más C, ¿a cuánto me equivale? Eso es valor numérico. Que es sustituir el valor de la letra y realizar las operaciones indicadas. Eso es valor numérico. Que eso se trabaja muchísimo en octavo, en el primer y segundo periodo. Más que todo en el primero. ¿Listo? De eso es lo que trata la clase de hoy. ¿Qué es el lenguaje algebraico y qué es valor numérico? No hay más. Listo. Bueno, sino que pues ahí se utilizan letras, números, signos y lógicamente las operaciones básicas, que son potenciación, radicación, logaritmación, suma, resta, división, etcétera, etcétera. Entonces, nos hablan allá. Casi continuar. Está molestando el internet. Bueno, nos dicen allá en la experiencia pedagógica, vamos a hacerla. Recuerden que deben dejar el espacio para copiar esa parte. La experiencia pedagógica dice lo siguiente. El primer punto. La
Buenos días, profe. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces me dicen ahí en la primera, el cuadrado de un número más su mitad. Entonces, aquí por lo general se utilizan la letra X, la Y, la Z, la M, la N, la P, la A, la B y la C. Son las que más se utilizan. O más utiliza uno para ese tipo de preguntas, ya sean ecuaciones, en operaciones, en valor numérico. Son las letras que más utiliza uno. Poco se utiliza que la L, que la Q, que la R, que la T, pocas veces. Entonces, vamos a convertir ese lenguaje literario, esto es un lenguaje literario, letras, al lenguaje matemático o algebraico. Entonces, el cuadrado de un número, ¿cuál número? No sé cuál, lo vamos a llamar X. El cuadrado de un número. Más la mitad, ¿más qué? Más su mitad, o sea, de él. La mitad se representa, pues, con medio. Eso es lo que estamos haciendo. Ya del lenguaje literal, lo otro es que convertamos, porque vamos a hacer actividad donde diga, ahora vamos a convertir este lenguaje matemático o algebraico al lenguaje literal. Lo contrario, para que el niño vaya ampliando el conocimiento del vocabulario matemático. Porque en noveno va a haber mucho este lenguaje algebraico cuando mire ecuaciones 2×2. Y si se alcanza a trabajar ecuaciones 3×3. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, esa es la primera. No sé si ya la copiaron. Vamos a plantear la segunda. La segunda dice el triple de un número menos 4. El triple de un número. Llamemos a 3 el triple. ¿De cuál número? Pues llámelo de X. Que usted le quiere colocar M, pues colóquele M. El triple de un número menos 4. Ahí ya está el lenguaje matemático o lenguaje algebraico. Eso es lo que estamos traduciendo. De literal a matemático. ¿Listo? La C. La C dice el triple de un número más su cuarta parte. El triple de un número más su cuarta parte. El triple de un número más su cuarta parte. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Bueno, miremos el segundo punto. El segundo punto dice, expresa los siguientes enunciados en lenguaje algebraico. Llama X y Y a las edades A. La primera dice, la primerita dice, la suma de las edades que tenían los hermanos hace 5 años. Ese hace 5 años, cuando va en tiempo, o sea, atrás, lo debo representar como resta, como una resta. ¿Oyeron? Entonces,
La suma de las edades de los dos hermanos. Vamos a hacer la suma de las edades de los dos hermanos. Llamemos al hermano mayor X, al hermano menor llamémoslo Y. La suma de las dos edades que tenían los hermanos hace 5 años. Como está atrás, entonces, perdón, se resta. Le resto 5 a cada uno. ¿Ve? Eso es ahí está convertido ya. Ahí no hay más que hacer. Ahora dice, el producto de las edades que tendrán dentro. Cuando me dicen dentro de 6 años, a futuro es suma. Entonces la C a la B. El producto, vuelve y juega. ¿De quién? Del hermano mayor, el hermano menor, que tendrán dentro de 6 años. Tendrán, va positivo. Como es a futuro, va sumando. Como es pasado, se plantea como resta. La C, la diferencia entre la edad del hermano mayor y la mitad de la edad del hermano menor. ¿Quién es el hermano mayor? X. La diferencia. ¿Entre quién? Dice la diferencia entre la edad del hermano mayor, ya está. Y la mitad de la edad del hermano menor. ¿Quién es el hermano menor? Y. La mitad de su edad. Vuelve y juega. Ya lo borramos. Cuando decía que un número al cuadrado más su mitad. 2 sobre 2. Listo. De esto hay que hacer varios ejercicios esta semana. Aparte que hagamos la actividad, pues hacemos más ejercicios. Tercer punto. Expresa algebraicamente el perímetro y el área de cada rectángulo. Bueno, eso dicen que es un rectángulo. Es lo que nos dicen ahí. Pero no tiene más pinta de cuadrado que de rectángulo. Pero lo diferencian con la letra. Por un lado es X y por el otro lado es Y. Por eso lo plantean como un rectángulo. Entonces, vamos a hacer la 3A. La 3A. La 3A me dice que es un rectángulo. Si yo no me sé la fórmula, perdido. Profe, yo tengo entendido que el perímetro es la sumatoria de los lados de una figura. A más B más C más D. Pero hay figuras, hay polígonos que tienen estructurada la fórmula de perímetro. Les recuerdo, por lo menos la del cuadrado. La del cuadrado ya está determinada, que es 4 por lo que mida cada lado. ¿Sí? La del triángulo. La del triángulo dice que es A más B, cuando hablamos de perímetro, ¿no? A más B más C, que es la sumatoria de los 3 lados. Aquí es la sumatoria de los 4 lados, que también recuerden que la suma, si los 4 lados son iguales, se puede representar como una multiplicación abreviada. 4 por n. En el caso del rectángulo, hay una que está estipulada que es 2A más 2B. ¿Sí? ¿Por qué 2A? El ancho. Esto es el ancho, esto es el ancho. ¿Por qué 2B? Porque tiene dos bases. Base 1 y base 2B. Por eso es 2A. Entonces, como estamos llegando al rectángulo, me están hablando de que un rectángulo. Estoy en la pregunta 3A, que tiene esta forma, ya la figurita, que por acá mide X y por acá mide Y. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, perímetro es igual a 2X más 2Y. Ahora vamos a determinar el área igualmente. Recuerde que el área también es multiplicar base por altura, comúnmente se conoce así. Pero aquí no podemos decir base con altura porque esas letras no están demarcadas acá.
Entonces sería X por Y. Y ahí tenemos el área de ese cuadrado, perdón, de ese rectángulo. El área y el perímetro. Ahora hacemos con el otro. La otra figura, que es la 3B, dicen allá que es un rectángulo, pero no tiene pinta de rectángulo. Dice que es, esto mide X más 2 y por acá mide X. Perímetro. Entonces sería, recuerda la fórmula, 2 por X más 2 más 2 el ancho, X. Esa sería la expresión matemática o la expresión algebraica para representar ese lenguaje literal que me están dando ahí o me están pidiendo. Igualmente el área. El área sería igual, pues, X más 2 por X. Pues ahí se aplicaría la propiedad distributiva, X por X me daría X al cuadrado más 2X. Que eso me va a quedar X por X, X al cuadrado. Recuerda que aquí aplico la primera propiedad de la potenciación, escribo la misma base. Como estoy multiplicando, sumo los exponentes. 1 más 1, 2, más 2X. Quedaría así. ¿Listo? Bueno. Vamos a dejarlo aquí completico. X al cuadrado más 2X. Esa es la pregunta 3. Ahora dice la pregunta 4. Escribe la expresión algebraica del área del trapecio. Entonces, si yo no estuviera en ese momento, yo le hubiera dicho, bueno, muchachos, van a hacer la experiencia, la competencia tal. Entonces, usted busca ya en el computador, en Google, dice por allá, bueno, voy a ir a buscar a mi amigo Google y escribo cómo calcular el área de un trapecio. Entonces, allá le van a decir, área del trapecio es igual, que puede aparecer así, en corchete, base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Por la altura que es h. Eso es. También se puede escribir así. Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Cualquiera de las dos formas es válida. A usted le dan la figura ya. A usted le dan ese trapecio, algo así como este. Esta es la base menor, esta es la base mayor, esta es la altura, y eso es la altura. Ahora, ¿cuál es la fórmula, cuál es la expresión algebraica que me ayuda o me va a ayudar a calcular el área de determinado trapecio? Cualquiera de las dos. ¿Listo? Bueno. Viene la pregunta 5, que eso ya ustedes lo conocen, ya lo trabajan. Ahora sí me hablan ya de valor numérico. Lo hicimos en la experiencia número, la anterior a esto. ¿Esa es la experiencia de aquí? 3. Sí, la 3. Que si A vale 16, B vale 9, C vale 1. Averiguar el valor de menos A por B más C. Entonces aquí le dicen a usted, más sencillito. X al cuadrado menos X. La primera. X al cuadrado menos X. Allá en la guía le dice, ojo estudiante que X vale 3. Entonces usted lo que hace es sustituir ese valor donde esté la letra. Entonces usted dice 3 al cuadrado menos 3. 3 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9. Entonces 9 menos 3, eso nos va a dar 6. Vayan haciendo la B, la C y la D, ya la corregimos. Ahí en la clase.
Señor. Si se corta, entonces nos volvemos a conectar, ¿oyeron? Sí, señor. ¿Ya lo hicieron? Está molestando el internet hoy. Es para que se descarga también. ¿Ya acabaron? Chicos, Ya, por fin. señor, Ya, profe, ya. Ya resolví. Listo, profe.
Bueno, vamos a corregirlo y hacemos otros más. La B. A ver cómo nos queda la B. 4x menos 5. Entonces sería 4 por 1 menos 5 le daría 4 menos 5, pues le da menos 1. ¿Sí les dio eso o no? Sí. En vez de donde va la X, pues lo reemplaza por el Y. Y siempre va en un paréntesis, ¿no? Recuerden eso, que siempre va en un paréntesis. Bueno, vamos a hacer el otro. Dice 3z al cuadrado menos 10. 3z al cuadrado menos 10. 3 por 2 al cuadrado menos 10. Eso me queda 4 por 3 menos 10. Eso me va a dar 12 menos 10. Y eso me va a quedar 2 positivo. ¿Listo? El último, ¿cuánto le dio? El último. Dice 20 menos 2 RT al cuadrado. 20 menos 2 RT al cuadrado. 20 menos 2 por, ¿cuánto vale R? Dice que vale 1 y T vale 5. Al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado me da 25. Por 1, 25. Por 2, 50. Y eso le va a quedar menos 30. Eso les tenía que dar el primero. Vamos por la pregunta 6. Un recipiente contiene 6 litros de agua y cada hora se vierten en este 0,7 litros de agua. O sea, menos de 1 litro. Bueno, dice, expresa con lenguaje matemático la capacidad del recipiente en función del tiempo. La capacidad del recipiente en función del tiempo. ¿Cómo nos quedaría ahí? ¿Cuánto es la capacidad del recipiente? 6 litros, profe. 6. 6 litros. ¿Cuánto se vierte por hora? 0,7 litros de agua. 0,7 litros. ¿Mm? Entonces, la expresión matemática sería 6 más 0,7 por hora. ¿Sí? Si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, hora y media, hora y 15, listo. Esa sería la expresión matemática o el lenguaje algebraico. La capacidad que tiene en el recipiente, porque dice que tiene, es un recipiente que tiene ya 6 litros guardados de agua ahí, pero que cada hora ese tanque se sigue, o ese recipiente se va llenando, se llena en 1 hora, sube 0,7 litros. En 2 horas, ¿cuánto subirá? En 3 horas, ¿cuánto subirá? ¿Listo? Eso es de 6 más 0,7. Este es 6 de la capacidad que tiene allá. Esto es lo que se vierte por hora. Entonces aquí podemos decir si es 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ya todo depende ahí. ¿Listo? Viene la pregunta B. Como ya tenemos nuestra querida fórmula, entonces ahora dice, al cabo de 8 horas y media, ¿cuántos litros de agua? Entonces usted plantea 6 más 0,7 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo?
hora o tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 8 horas y media, ¿no? O sea, serían 90 minutos. Por 90 minutos. Entonces, esto. Usted hace lo siguiente. 0,7 litros ¿en cuánto tiempo? En 1 hora. Como estamos hablando en minutos, entonces lo convertimos esa hora a minutos, 60 minutos. Ahora, ¿cuántos litros vierte en 90 minutos? Hay profes... Profe, ¿por qué 90 minutos si son 8 horas? Ah, disculpe, 8 horas, ¿cuántos son entonces?